8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Yolanda Yupanqui. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario. Lo invitamos para conocer los desafíos que tiene este organismo, a sabiendas de que por esta situación en general que vive el país de inestabilidad institucional, ha determinado que no haya un cambio con la designación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. En esas condiciones el Consejo no puede quedarse en acefalía y va a haber una prórroga en las funciones importantes que cumple. ¿Cuál es el panorama en este sentido? Doctora Yolanda Yupanqui, muy buen día. Muy buenos días a usted, muy buenos días a todos los oyentes y a toda la comunidad ecuatoriana. El tema es que en realidad el día de ayer terminaba nuestro periodo para el que fuimos elegidos, 29 de enero. Sí, había esa inquietud de que si nos podíamos quedar o teníamos que salir. Sí había esa preocupación, pero yo personalmente decía que mientras no exista una persona que me reemplace, sería irresponsable de mi parte dejar el cargo y salir. No es factible ni entra dentro de los cánones de responsabilidad. Pero le comento que en días anteriores, la verdad no tengo la fecha exacta, pero el director general del Consejo de la Judicatura había elevado una consulta a la Procuraduría General del Estado en ese sentido. Él le consultaba exactamente que las y los vocales que forman parte del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, la pregunta, deben permanecer en sus cargos y en sus funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados. Perdón. A esta consulta respondió la Procuraduría General del Estado con oficio de 27 de enero del 2025. El trámite externo fue el 01380 y en ese, después de una larga explicación, en resumen se dice que se concluye que los vocales del Consejo de la Judicatura son designados mediante el proceso de selección establecido en la Constitución y la ley para un periodo de 6 años. Y que, de conformidad con el número 3 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial, integran la función judicial. Por tanto, les son aplicables como causales de cesación el cumplimiento del periodo señalado en el numeral 2 del artículo 120 del Código Orgánico de la Función Judicial y podrán ejercer sus funciones prorrogadas hasta la designación de sus titulares conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del mismo cuerpo normativo. Le estoy dando en completa sumilla la disposición de la Procuraduría General del Estado y en realidad yo me alegro que así sea, no porque quiera quedarme en el cargo, sino porque no es posible, no es factible que abandonemos el cargo y dejar en la cefalía al Consejo de la Judicatura. Por tanto, hay garantías para que este organismo no deje de funcionar, siendo importante, y tiene grandes desafíos. Por ejemplo, sí. y que no es solo de ustedes en su administración, la evaluación de jueces y fiscales, el proceso de designación de los nuevos jueces nacionales y con jueces nacionales, es decir, hay algunas tareas pendientes por cumplir. Sí, tiene usted toda la razón. Pero no quiero ser pesimista, sino que tener los pies sobre la tierra. En todo caso, el problema se daría porque primero no tenemos una fecha exacta. No sabemos si el Consejo de Participación Ciudadana va a poder elegir en un mes, va a elegir en 2 meses. No sabemos. Y emprender en tareas como la que usted acaba de mencionar
las evaluaciones, los concursos para jueces, son procesos bastante largos. En el caso de las evaluaciones, le comento, presenté yo, pero trabajo de la vocalía, un reglamento para la evaluación de jueces y funcionarios. Eso está en manos del Consejo, del presidente del Consejo de la Judicatura. Este reglamento se hizo en dos partes, uno para la parte cualitativa y otra para la cuantitativa. El problema que más daba era en la cuantitativa, porque había que ver cuál era el trabajo que realizaban, pero de la misma vocalía 4 presentamos hace tiempo ya un sistema para controlar la productividad de jueces y funcionarios. Ese es el Data Analyzer. Con el Data Analyzer, este trabajo cuantitativo ya no sería difícil, sería la cosa más sencilla, porque solo es cuestión de dar un clic, el nombre del empleado, y ahí le dice su productividad diaria, semanal, mensual, anual, o como usted lo desee, de todos los funcionarios, tanto funcionarios cuanto jueces, sobre todo jueces, secretarios y ayudantes judiciales. Entonces, se podría hacer esto un poco más rápido. Sin embargo, tendríamos que poner el acelerador a 1000 para poder sacar al menos la evaluación, porque la evaluación es indispensable para empezar a dotar de nuevos empleados. Hace falta jueces, yo personalmente tengo la angustia de que falta una cantidad de jueces. Está pendiente el concurso de la Corte Nacional, está pendiente el concurso de Banco de Elegibles. Sí, tienen toda la razón, pero ya el asunto ya se dio, ya no se puede hacer nada, pero les digo sinceramente, no creo que en tan poco tiempo, y sobre todo con un tiempo que no sabemos cuánto, vamos a poder avanzar. En todo caso, pienso proponerle al señor presidente, puesto que él es el que maneja la agenda, él es el que convoca plenos, él nos pone los puntos que se van a tratar. Por eso es que yo le digo, yo voy a tratar de hablar con el presidente para emprender en tareas que podamos hacerlas rápidamente y las dejemos terminadas o bien avanzadas, porque empezar con un trabajo que lo vamos a dejar a medias para que vengan los nuevos y digan esto no sirve, sería perder el tiempo. En todo caso, en el Consejo hay muchas otras cosas de las que debemos preocuparnos también. Y bueno, en mi caso, yo sí he trabajado en cosas que no son precisamente los concursos. Como le digo, el trabajo del Data Analyzer, hemos hecho poner seguridad en el sistema informático. Se contrataron técnicos especializados en seguridad informática para que ese sistema sea invulnerable completamente. Hemos trabajado adicionalmente con justicia indígena, con justicia juvenil. Se ha trabajado empezamos ahora, yo personalmente estoy tratando de trabajar con eso para introducir en las universidades la justicia terapéutica, que es un tema absolutamente nuevo. En pocas palabras, la justicia terapéutica, ¿qué es lo que busca? Humanizar la justicia, no reformarla, no se va a reformar nada, sino hacer sentir tanto al abogado, cuanto al juez, cuanto al funcionario judicial, que somos seres humanos y que existe una justicia que se humaniza y se puede aplicar en cualquier país del mundo. En Europa ya se está aplicando, especialmente en España. En América, mucho avanzado México, avanzado Colombia, Costa Rica, y podemos hacerlo. Entonces, sí hay trabajos que tienen que terminarse. Terminé hace poquito las citaciones que van a ser muy especiales y mi voz para agradecerle a la doctora Mónica Palencia, que nos hizo posible la colaboración de los señores policías en materia de citaciones. ¿Por qué? Porque los demandados, especialmente en alimentos, se esconden, no se dejan citar para no asumir esa responsabilidad. En este caso ya no van a poder hacerlo porque los citadores van a ir acompañados de un policía que dará fe posteriormente de que esa citación se realizó
y así habremos disminuido los tiempos de atención para los problemas que tienen especialmente los niños en materia de alimentos. Como le digo, hay cantidad de cosas que podemos hacer desde el Consejo de la Judicatura. Otro de los planes es implementar, a más de la ISO que está trabajando el señor presidente, de la ISO 37000, a más de eso, el compliance judicial es un tema novísimo también y que sí hace falta, porque con eso tenemos medidas preventivas, pues tratamos de identificar los riesgos de corrupción y luego ponerles fin o simplemente no permitir que eso se produzca. Como le digo, no quiero ser pesimista, emprender nuevamente un concurso para 1 o 2 meses no me parece muy real. Es preferible, a mi criterio, muy humilde es mi criterio, que emprendamos en estas cosas, que las vamos a poder hacer, que lo estoy haciendo y pienso que por ahí va a haber mejores resultados. Tal vez la evaluación de jueces y personal, eso sí se podría hacer porque ya está listo el reglamento, es solo cuestión de que jurídico lo revise. Y manos a la obra, pues tenemos el Data Analyzer para sacar todo lo que es cuantificación de productividad. Y con eso ya tenemos un trabajo súper avanzado. Vamos a hablar de esos desafíos que tiene el órgano administrativo y disciplinario, pero quisiera volver para cerrar eso. En el caso de la consulta que se hizo a la Procuraduría, con eso queda sellado la legitimidad de la continuación hasta ser reemplazados una vez que designe el Consejo de Participación Ciudadana la actuación de ustedes. Sí, en este caso la actuación nuestra queda completamente avalada, pues sale del Procurador General de la Nación y ya tenemos que trabajar con toda la tranquilidad que se necesita para cumplir con las funciones que todavía nos restan. No se puede dejar un organismo de este nivel, Consejo de la Judicatura, en la calamidad. Hay que trabajar hasta ser legalmente reemplazados. Usted decía, hay muchas otras cosas de qué preocuparse en el Consejo de la Judicatura. Sí. ¿Cuáles otras, además de las que ha mencionado usted? A ver, yo le he mencionado citaciones que solamente está solucionado en materia de familia. Las citaciones tienen que corregirse, tienen que hacerse en forma más ágil en todas las demás materias. Eso está todavía pendiente en ese tema. En materia disciplinaria tenemos que poner nuevos elementos de control, no solo de control, sino para poder identificar en dónde se encuentran los riesgos de corrupción que se dan y muchas veces caen y han hecho esto o han hecho esto otro, pero no se previno. Entonces debemos buscar métodos de prevención para evitar que la disciplina del funcionario esté a la deriva. Entonces, si tenemos elementos de control, ya no van a poder que vender sentencias, que pasar información, que archivar procesos, etcétera, etcétera. Esto requiere un sistema de control, un sistema preventivo y luego sí, un sistema de control para evitar este tipo de cosas. En materia, como le digo, sí tenemos que preocuparnos más de aquellas personas que no están en posibilidades de ir a los juzgados, de ir a las entidades, como le digo, indígenas, jóvenes, adolescentes, niños y niñas en estado de calle. Sí, hay cantidad de cosas que tienen que darse y tenemos que ir buscando y tratando de dar soluciones. Como le digo, hay problemas disciplinarios, hay situación de dotar de jueces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tendríamos que buscar la forma de dotar de jueces y un tema que está en camino. Hay que ponerle acelerador al máximo los jueces para las unidades judiciales constitucionales. Eso sí, si es que le ponemos todo el acelerador, es posible que se dé, porque está iniciado, está ya declarada la iniciación. Sé que ya hay un borrador de reglamento, sé que ya hay la metodología también está en borrador, tenemos que trabajar full y podríamos sacar esto. Aspiro a que lo logremos. Claro, son deudas pendientes por cumplir.
Ahora, a propósito de lo que usted señala, una inquietud que escuchamos a diario es el represamiento de los casos. Se difiere una audiencia por cualquier circunstancia, trabajo del juez o del tribunal, y esto queda a la deriva. No se sabe cuándo le fijan la nueva fecha. Nos hemos preocupado mucho de los casos emblemáticos, de los que hay que preocuparse en el país, pero el caso común y corriente de la ciudadanía, dice, me difirieron, tenía para el 12 de enero, me difirieron, ¿y para cuándo? No se sabe. Entonces, ¿cuándo se agilizan los procesos que permitan dar certidumbre a quienes están esperando justicia? Sí. Tiene toda la razón. Desgraciadamente, yo diría que en parte la ley, que sí es a veces un poquito laxa, pero en ese asunto entran no solamente los jueces ni la función judicial. En ese juego de postergar las audiencias, en mucho entran los señores abogados, los que patrocinan las causas. Se enferman ellos, se enferma la familia, han tenido casos de fuerza mayor. Cualquier pretexto aparece y encuentran justificativos para solicitar el diferimiento. En muchas ocasiones lo que hacen es cambiar de abogado. Como se cambió de abogado, diferimiento también. Entonces, sí, los jueces, no quiero justificarles, pero también tienen su parte de culpa, pero como les digo, también debe reconocer los abogados que ejercen la profesión. Ellos son muy hábiles en encontrar justificativos que la propia ley les da. No estoy diciendo que están fuera de la ley. Claro, la propia ley les permite esto. Claro. Entonces, ellos... Si me permite, pero el propio Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 335, le da la atribución para sancionar a aquellos que por un problema dental el abogado dice, no tengo cita, no puedo ir, salí de la ciudad. O sea, hay herramientas. Esto no puede demorarse ad infinitum. O sea, hay que sancionar también a los abogados. Sí, y lo hemos hecho. Lastimosamente, estos casos que ocurren en la parte jurisdiccional hasta que llegue a la fase administrativa, tiene su demora. Una, dos, no hay personas que quieran hacerse cargo de la denuncia porque se quejan de que pasa esto y de que no me atienden y esto, pero el momento en que se les dice, a mí misma me mandan en el chat, no me atienden en esto, ya voy 2 meses y no me califican la demanda, estoy con problemas. Pero el momento en que les digo, sí, tiene razón, por favor, ponga la denuncia en control disciplinario de la provincia para iniciar el trámite. ¿Y sabe qué me contestan? No, me dice, no es posible. Porque le digo, ¿pero por qué? Porque después va a salir la sentencia en contra, mejor me aguanto. Entonces, si no tengo una denuncia, si no hay alguien que también se baje y diga, bueno, aquí respetan la ley, tampoco tenemos nosotros los medios para llegar a esas situaciones. De todas maneras, le digo que esta inquietud yo voy a llevar al Consejo, porque soy de las personas que tomo las riendas el momento en que tiene que tomarse y conversaré a ver si encontramos algún método y yo lo haría a través de estadística, de jurimétrico, a ver de qué manera podemos encontrar estas falencias, dado que son por tiempos. Sí, me da una muy buena idea. Hacerlo a través de jurimétrico, a través de gestión procesal, encontrar estos espacios de tiempo con la evaluación, con Data Analyzer más gestión procesal, sí se puede trabajar. Yo le ofrezco preocuparme de eso. Es importante eso, y usted bien decía, les pide que presenten una denuncia por la demora, pero también en el otro lado la gente tiene miedo, tiene recelo. Precisamente lo que usted decía, dice, me van a castigar con la sentencia, o sea, no hay plena confianza en la justicia, o sea, ¿qué le queda? Quedarse callado y esperar que ojalá tenga la bondad del tribunal o el juez de fijar la fecha de la audiencia. Es decir, es un tema complejo por un lado y por otro lado, doctora Yupanqui. Sí, tiene toda la razón, pero el camino que usted me acaba de dar
es bueno también. Usted me dice que es cuestión de tiempos. Los tiempos a través de Data Analyzer sí se pueden establecer, y a través de gestión procesal también podemos establecer el tiempo que se demora cada juez en esto. Sí se puede hacer. Eso sale del mismo sistema de la función judicial, más el Data Analyzer, más información que puedo sacar de gestión procesal. Yo creo que vamos a poder encontrar esas falencias, y le pediría yo al presidente que convoque para tratar ese asunto y encontrar soluciones. Ahora, usted, de su experiencia como académica, ¿qué piensa usted? ¿Cómo lograr? Esto no depende de ustedes. ¿Cómo dar estabilidad a un órgano tan importante como el Consejo de la Judicatura? Depende este momento del Consejo de Participación Ciudadana, pero en general, ¿cómo dar estabilidad, confianza, certidumbre, cuando vemos con este nuevo aval del procurador para que ustedes sigan, para que no quede abandonado el Consejo de la Judicatura? Vamos ya 5 presidentes del Consejo de la Judicatura. Estuvo la doctora Carmen Maldonado, estuvo el doctor Fausto Murillo, estuvo una época nefasta, hay que decirlo, nefasta, porque quien presidiera, el doctor Vilma Terán, está en la cárcel con 2 sentencias iniciales de 9 años, 4 meses. Luego vino el encargo del doctor Álvaro Román y ahora el doctor Mario Godoy. ¿Cómo cree usted que debiera darse estabilidad? El cumplimiento de cada institución, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, para que no haya esta suerte de incertidumbre en los organismos públicos. En realidad, usted tiene toda la razón. No le quito la razón en ningún momento. Yo misma he estado en la vocalía todavía 1 año, no más. Sin embargo, yo he pasado por 3 presidentes diferentes: el doctor Wilman Terán, el doctor Álvaro Román y ahora el doctor Godoy. Imagínense lo que es en este tiempo. Yo he pensado en eso, y yo pienso que una solución que sería fenomenal: desvincular a la función judicial de la política. ¿Cómo? Si se logra que el Consejo de Participación Ciudadana se despolitice, sería ideal. Que no entren fuerzas políticas. Y usted habrá oído, ahora cambió la mayoría en el Consejo de Participación. Ahora tenemos una nueva mayoría, tenemos la Liga Azul, tenemos la Liga Amarilla. Eso no es del Consejo de la Judicatura. Esos son movimientos políticos. Ojalá algún día la justicia se despolicite y tendremos una solución, tendremos una justicia, ahí sí, independiente, imparcial, sin ese peso de que la asamblea, que me llaman a rendir cuentas, que me piden horrores de información. Y muchas veces piden mucha información y no sé qué pasa con eso, ¿no? Claro. Si lo hacen... Informes, casi eso es el fastidio de los políticos. Sí, así es. Entonces, para mí, despolitizar la justicia íntegramente, y va a ver que eso va a marchar. Eso va a salir bien. Ojalá algún día se cuente con eso, la despolitización de la justicia que tanto daño le ha hecho. No importa el color del partido, la organización, el presidente de turno, no importa, pero que quiten las garras de la política en una justicia que debiera ser imparcial y oportuna. A la doctora Yolanda Yupanqui, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, le agradecemos, y siga adelante, porque las tareas son complejas y hay mucho que trabajar en el Consejo de la Judicatura. Sí, eso sí, hay mucho trabajo y sí lo estoy haciendo, por un ladito, pero lo hago. Y a despolitizar la justicia, emprendamos en eso, es un sueño, pero ustedes juegan muy importante papel en eso. Muchas gracias, doctora Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos diálogo previsto con el académico y penalista doctor Nino Casanelo para hablar sobre las acciones de protección, las acciones constitucionales que hechas contra los decretos presidenciales a cargo de la vicepresidenta constitucional de la República, Verónica Abad, pero que ayer le negaron por unanimidad una nueva acción de protección. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida